A la ya conocida denuncia por violación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se suma una arista por eventuales delitos de obstrucción a la investigación y también infracción a la ley de inteligencia. Esto debido al hecho puntual donde Monsalve, aún en el cargo, habría enviado a una unidad especializada de la Policía de Investigaciones al restaurante Ajiseco en el centro de Santiago sin una orden de la Fiscalía para pedir las cámaras. Hoy además el gobierno confirmó que el ex subsecretario efectivamente utilizó un avión de Carabineros. He presentado mi renuncia a partir de ahora al presidente de la República. Como ustedes saben, durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra. Sí, la primera información sobre esto la recibí yo en la tarde del día martes. Se la informé inmediatamente al presidente, que se reunió con el subsecretario Monsalve. Lo que me dijo el subsecretario Monsalve ese día en la noche es que había revisado las cámaras y había visto en las cámaras que había llegado con esta persona. Yo no tengo ninguna duda, por los antecedentes recabados desde que asumí este cargo, que el proceder del director Serna ha sido plenamente ajustado a la ley. La polémica en torno al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, suma y sigue, ya que no solo está siendo investigado por una presunta violación, sino que ahora se cuestiona que podría haber obstruido la investigación e incluso haber infringido la ley de inteligencia. De paso, poniendo en tela de juicio el actuar del director de la PDI. El gobierno no tiene ninguna duda que el proceder del día martes del director Serna, al reportar que su superior podía estar comprometido en la comisión de un delito, la denuncia estaba formulada, las acciones de investigación por parte del Ministerio Público estaban ejecutadas y se había ordenado e instruido un informe de inteligencia en relación a él que reportara, como lo hizo, a la ministra del Interior. Y esto básicamente tiene que ver con que el ex subsecretario, en función de su cargo, habría instruido a una unidad de inteligencia de la PDI llevar a cabo la revisión de las cámaras de seguridad, tanto del restaurante Ajiseco como del hotel donde no solo se hospedaba Monsalve, sino que donde habría ocurrido el posible delito que hoy es investigado. Todo esto sin una orden de la Fiscalía a la policía, como ordena el protocolo. Cada vez que se investigan delitos, cuando las autoridades tienen que formarse una opinión de lo que pasa, reciben información por parte de las policías. Yo creo que eso es un ejercicio legítimo, pero cuando eso se transforma en una información que es un insumo personal para mi propia situación como inculpado por un delito, además que no es cualquier delito el que estamos hablando, eso no tiene ni pies ni cabeza. Claro, porque en este caso es el ahora ex subsecretario Monsalve quien habría solicitado la revisión de esas cámaras, hecho que por ahora y desde el gobierno aseguran ha sido una acción por parte de la PDI que sí se ajustó a la ley. En el contexto de un informe o un reporte de inteligencia policial, fue requerido por una autoridad en el desempeño de su cargo. La Policía de Investigaciones ejecutó ese reporte de conformidad a la ley. No hay ningún antecedente que dé cuenta que la Policía de Investigaciones o sus funcionarios hubiesen infringido la ley. Otra cosa distinta son las acciones ejecutadas al interior de la Subsecretaría del Interior. En términos generales, la ley es clara. Existe únicamente una entidad a cargo de ordenar e instruir las investigaciones a la policía. Quien tiene la dirección exclusiva de la investigación penal y debe decretar esas diligencias con o sin autorización judicial, dependiendo del caso, es el correspondiente fiscal del Ministerio Público. En consecuencia, de ser verdad los hechos que son relatados, se habría actuado fuera del marco legal y fuera de las atribuciones correspondientes. Y eso no ha sido todo, ya que una vez que el ex subsecretario Monsalve informa de la denuncia en su contra al presidente, al día siguiente viajó hacia la región del Biobío utilizando un avión de Carabineros, también para regresar a Santiago. Carabineros, en relación a ese traslado, se ajustó estrictamente a la ley porque corresponde a la autoridad superior que está en el desempeño de sus funciones. Respecto del requerimiento formulado desde la Subsecretaría del Interior, forma parte de las investigaciones asociadas al sumario administrativo. Pero sin duda el mayor cuestionamiento se centra en una posible atribución que Monsalve se habría tomado y que no correspondía.
Lo que debe hacer una autoridad de gobierno cuando tiene dudas respecto a un delito es hacer la denuncia, y esa es su obligación, no hacer investigaciones sumarias por cuenta propia. La policía realiza una serie de diligencias, según nos hemos enterado después, como revisar las cámaras, y nadie le dice nada al presidente hasta el 15 de octubre, cuando la responsabilidad de la PDI es evidente que es con el presidente. No hay ningún antecedente que dé cuenta que la Policía de Investigaciones o sus funcionarios hubiesen infringido la ley. El Ejecutivo es muy claro que el director Serna actuó estrictamente apegado a la ley al momento en que reportó lo que sucedía con el subsecretario Monsalve. Enfático apoyo a ambas policías por parte de la nueva autoridad. Controversias en torno al caso Monsalve, que únicamente podrá resolver la investigación que ya está en curso. En forma paralela, se ha abierto una nueva indagatoria, según informó el Ministerio del Interior, en este caso, por una posible infracción a la ley Carín, razón por la que hay un sumario administrativo abierto y del cual se informó ya a la víctima, que se encuentra con licencia médica. Bueno, ¿y qué tan profunda es la crisis política que se desató tras la denuncia en contra de quien fuera el subsecretario del Interior del gobierno? Las explicaciones del presidente, el manejo del comité político han despertado críticas, incluso en el oficialismo. Vamos a revisar los detalles en el siguiente informe. Les quiero dar las gracias a todos. Cuando Manuel Monsalve abandonó La Moneda, hubo quienes pensaron que la crisis se iría con él, pero pasan los días y es cada vez más claro que el problema se quedó dando vueltas por Palacio hasta instalarse en el despacho del presidente. Estamos frente a una de las crisis políticas más grandes que ha tenido un presidente de la República. Hay demasiadas cosas que no encajan y que el gobierno tiene que responder. No es novedad que desde la oposición se cuestione al gobierno, pero el caso Monsalve ha desatado también lo que en política se conoce como fuego amigo. Desde la perspectiva política, el manejo ha sido un verdadero desastre. Error tras error, improvisaciones, imprudencias y desprolijidades. Un caso aislado de responsabilidad individual del ex subsecretario Monsalve se traslada a La Moneda y se transforma en una crisis política por la falta de estrategia política y comunicacional de parte del gobierno y por la propia torpeza del presidente Gabriel Boric. Presidente, respecto a la jornada del 23... Espera un segundo. ¿Ya es suficiente? Creo que ha respondido. No es suficiente, voy a responder todo lo que hay que responder. Varios coinciden en que el mandatario debió escuchar más a su asesora, que al menos 3 veces le dijo basta mientras respondía preguntas en relación a su grado de conocimiento del caso. No existe obligación de denuncia, esencialmente porque todos los ámbitos respecto de los cuales el ex subsecretario Monsalve reportó al presidente una vez que éste le requirió información, el presidente lo que explica ayer es lo que el subsecretario Monsalve le reportó. Eran objeto de investigación en ese momento. Y las razones de su reporte explican su remoción. Luis Cordero confirmó que arribó a la subsecretaría con su propio equipo y que Gabriel de la Fuente, brazo derecho de Monsalve, ya no forma parte de la cartera, ya no quedan rastros formales de quien fuera uno de los hombres clave del gobierno. El subsecretario Monsalve era el que estaba a cargo de una de las situaciones más complejas que está teniendo hoy día el país, como es la crisis de seguridad. Y por eso es que la crisis golpea tan fuerte, ¿no? Porque no golpea en un sector, sino que golpea en el centro político, en el foco político, en la base política del gobierno del presidente Gabriel Boric. Nosotros veníamos diciendo hace mucho rato que los equipos de seguridad de este gobierno no estaban dando el ancho. Y ahora hemos visto en realidad con estupor que en el fin de semana, donde más víctimas, donde más homicidios tuvimos, el encargado de la seguridad, en vez de estar preocupado de la seguridad, estaba tomando pisco sour y después en actividades que finalmente lo han llevado a ser acusado de un delito. Monsalve se ausentó a última hora de la actividad que daba cuenta de los hechos policiales del fin de semana de Fiestas Patrias, convocada el día después del episodio que gatilló la denuncia por supuesta violación. Las esquirlas del caso salpican ahora al comité político. Es difícil que el gobierno pueda recuperar su imagen de aquí a los próximos días, porque además la crisis probablemente siga escalando. Estamos en la fase más aguda de la crisis no se ha cerrado. Y eso puede tener efectos entonces sobre la manera en que los ciudadanos forman sus preferencias electorales.
sobre todo porque los ciudadanos están tomando su decisión cada vez más cerca del momento de la elección, lo que va a ocurrir en los próximos días, ¿no? Hemos solicitado suspender la semana distrital y llevar a cabo una sesión especial con la presencia de la ministra del Interior y la ministra Orellana. Por eso esperamos que exista la voluntad política transversal para que podamos esclarecer e investigar hechos de tal magnitud de gravedad. Las críticas apuntan ahora al rol de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien dijo conocer los hechos desde el jueves y desear haberse enterado antes. Si la ministra está molesta, si la ministra no le comunican las cosas, bueno, tendrá que renunciar, pues. Y si el presidente de la República considera que la ministra no es apta para saber este tipo de cosas, bueno, tendrá que pedirle la renuncia al propio presidente, pues. Valoramos tanto la transparencia y rapidez del actuar del presidente, como también la contundencia del trabajo diario de la ministra Orellana. Esperamos que ante este caso no haya aprovechamientos mezquinos de un sector que constantemente ha estado en contra y obstaculizando los derechos y los avances de las mujeres. Del futuro político de Monsalve ni hablar. Su militancia en el Partido Socialista fue suspendida, pero piden medidas más drásticas. En coherencia con nuestros principios, es que se hace insostenible la permanencia del señor Monsalve en el Partido Socialista. Su continuidad en el partido causa un daño insoslayable. El señor Monsalve debe renunciar al partido o el PS debe expulsarlo. Los efectos de la crisis están todavía por verse. Claves serán los avances de la investigación y las reacciones de Palacio en los próximos días, un tema que agitó la agenda, sacudió al gobierno y aún no tiene salida clara, el peor escenario posible a unas semanas de las próximas elecciones. Claro, porque pasan los días, avanza la investigación, pero también las dudas en torno a los hechos que rodean esta denuncia. ¿Quiénes son los que señalan que el ex subsecretario pidió revisar cámaras y eventualmente las habrían incautado sin una orden judicial? ¿Estaba Manuel Monsalve efectivamente sin su escolta el pasado 22 de septiembre? Son parte de las preguntas que aún quedan por aclarar porque podrían además configurarse nuevos delitos. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer su presencia. En primer lugar, quiero informar que he presentado mi renuncia al presidente de la República. Lo he hecho porque, como ustedes saben, durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra. Para muchos, las acusaciones en contra del ex subsecretario de Interior Manuel Monsalve y la cadena de reacciones posteriores del gobierno ya se perfila como una de las peores crisis en el corazón de la moneda, desde la vuelta a la democracia. Lo primero que me gustaría dejar en claro es que la posición institucional, cargo, poder, etcétera, que tenga una persona, para este fiscal que habla, jamás ha sido un tema que tenga que ver con el resultado o el desarrollo de la investigación. Todo, desde cuándo, cómo y quiénes se enteraron, si había que denunciar y si lo hicieron, hasta las circunstancias que rodean a los hechos que relata la víctima la noche del 22 de septiembre, hoy están bajo la atenta mirada de la justicia y los chilenos. Técnicamente, el subsecretario del Interior no puede estar nunca sin escolta. Según la evaluación de riesgo que hacen las unidades de la PDI y Carabineros a cargo de la protección de personas importantes, en Chile hay al menos 4 que deben estar bajo custodia las 24 horas del día. El presidente, la ministra del Interior, el ministro de Relaciones Exteriores y el subsecretario del Interior. Y no pueden estar ni un minuto solos, ni aunque ellos den la orden. Es decir, le pidan a su escolta que se retire. Tienen el deber de hacer caso omiso a esa instrucción de retirarse del lugar de las personas que lo protegían. ¿Y qué es lo que hace el funcionario? Le dice que sí, ningún problema, yo me retiro, informa a su mando que el señor ex subsecretario está en un lugar determinado y por lo tanto el Departamento de Protección tiene que enviar nuevamente a otra guardia de escoltas a darle protección. Generalmente se hace en forma camuflada, en forma disfrazada, quizás la persona protegida, el objeto de protección no se entera. Y aquí hay contradicciones que deben ser aclaradas. Según sabemos, el director de la Policía de Investigaciones habría informado a la ministra Carolina Toá que Monsalve estaba sin escolta y sin autofiscal, pero ha trascendido que el ex subsecretario pudo no saber que estaba siendo custodiado en el perímetro. Resulta impensado que una de las 4 personas que más requiere seguridad en Chile haya podido caminar solo o andar en Uber en pleno centro de Santiago, aunque sean solo 6 cuadras las que se
preparaba en el restaurante ají seco místico del Hotel Panamericano. Pero también esta escolta de PPI, de protección de persona importante de la PDI o de Carabineros, tiene que protegerlo de amenazas internas. Vale decir, si estamos frente a una conducta indebida de la autoridad. Por ejemplo, un estado de embriaguez, por ejemplo, una alteración, en su juicio, tienen que de inmediato retirarlo de ser, ¿no es cierto?, parte de una amenaza para su seguridad y de inmediato ponerlo en un lugar seguro. Y eso siembra la siguiente duda. Si el ex subsecretario estaba en estado de ebriedad, ¿por qué no intervino su escolta? Todo eso debería constar en la bitácora diaria que esos funcionarios de la PDI entregan a sus jefaturas y que a estas alturas ya tendría que estar en manos del fiscal Armendáriz. Las diligencias de investigación no se comentan. Por lo tanto, usted comprenderá que dada la naturaleza de la posición de ese cargo y la situación ocurrida, es un hecho que está siendo objeto de investigación. Es la otra fuente de dudas que debería disiparse pronto y que podría constituir delitos funcionarios. Quienes supieron que 2 miembros de la unidad de inteligencia de la PDI habrían revisado los videos del hotel antes de que el fiscal que investiga la causa se lo ordenara a otra brigada previa orden judicial. Derechamente hubo un error por parte del director de la Policía de Investigaciones en orden a dar cuenta de estos antecedentes que se tuvieron a la vista a la ministra Toá. Hoy el subsecretario no solo es investigado por el delito de violación en contra de una subalterna, también por una posible obstrucción a la investigación e infracción a la ley de inteligencia. Evidentemente que acá existen obligaciones legales y la primera obligación legal y de comunicación directa es la que existe entre el Ministerio Público y las policías, en este caso la Policía de Investigaciones. Y el conducto regular siempre va a ser la comunicación entre la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. Sí, que el jefe administrativo de la Policía Civil dé la orden de revisar cámaras por una cuestión personal puede configurar algún delito de corrupción. Pero ¿quiénes supieron de eso? Y si se informó a quien corresponde, también debería ser materia de investigación. En el contexto actual, es decir, en el marco de la indagatoria por violación en contra de Monsalve, no informar sobre esa revisión de cámaras también podría ser un delito funcionario, porque cualquier empleado público tiene la obligación de denunciar en 24 horas cualquier cosa que pueda ser un delito.